Estudia y Aprende presenta cómo adaptar un texto narrativo a una obra de teatro. Antes de adaptar un texto narrativo a una obra de teatro, necesitamos conocer las características generales de ambos tipos de texto. El texto narrativo está pensado para que cada persona lo lea, se imagine cosas y por lo tanto puede ser muy descriptivo, puede narrar lugares fantásticos que solo existen en nuestra imaginación y se puede escribir acerca de los pensamientos, sensaciones y reflexiones que hacen todos los personajes. Si notas la estructura del texto narrativo, suele ser así, solo los párrafos y algunos diálogos. Bueno, las obras narrativas de hoy en día suelen tener también muchos diálogos, pero nunca se comparan con el texto de teatro. La característica del texto teatral es que está pensado para ser representado. Por lo tanto, desde el principio nos señala cuáles son los personajes y tiene una característica especial. Se divide en actos y escenas. Cada acto nos cuenta ahora se usan obras de un acto de menor duración. Las obras clásicas suelen tener 3 actos. El acto es una unidad en donde pasan cosas importantes de la historia. En el primer acto, usualmente era la presentación de los personajes y del problema. El segundo acto es donde se desarrolla todo el conflicto y el tercer acto es el de la resolución. Actualmente, las obras suelen tener un acto y en ese acto pasan de todas maneras las 3 situaciones: presentación, situación ya conflictiva y el desenlace. Y también está dividido en escenas. Cada escena, la escena se refiere a que hay ciertos personajes. Cuando un personaje sale y entra otro, cambiamos de escena. O simplemente si un personaje sale, se cambia de escena. Si entra un personaje nuevo, se cambia de escena. Y obviamente en el texto de teatro no ponemos lo que está pensando el personaje, a no ser de que vayas a hacer un monólogo y entonces esté reflexionando sobre su vida, pero no se pone como pensamiento en sí. Siempre hay un diálogo, siempre es algo que el actor dice al público, el personaje dice al público. Suele tener pocos escenarios que se puedan llevar a escena. Y si es algún escenario muy fantástico, lo que sucede es que el escenógrafo tiene que pensar en qué elementos utilizar para que las personas que asisten a ver la obra entiendan que ese escenario es fantástico. También no necesitamos poner ni cómo van vestidos los personajes ni cuáles son sus características, porque eso se nota cuando el actor sale a escena. Con estas situaciones, ahora sí podemos comenzar a adaptar nuestra obra narrativa a texto de teatro. El primer paso para hacer la adaptación, obviamente, es elegir el texto narrativo. Ahora que ya sabes cuáles son las características de una obra de teatro, es importante que elijas tu texto narrativo a adaptar siguiendo estas recomendaciones. Número 1, búscate una obra que no sea muy descriptiva. Enseguida te voy a dar un ejemplo de lo que no se puede adaptar fácilmente al teatro. Por ejemplo, en este texto de Horacio Quiroga, aunque es un cuento muy pequeñito, muchas de las situaciones que pasan no las podemos llevar a escena. Por ejemplo, el sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto enderezó pesadamente la cabeza, se sentía mejor. Eso obviamente serían acciones que debe llevar a cabo el personaje, pero no va a ser muy divertido para el público si no son actores profesionales. Y como ustedes en la secundaria no lo son, es mejor evitar este tipo de textos. Olvídate de los textos muy descriptivos, trata de buscar textos que tengan acción. También es importante que te fijes en dónde se lleva a cabo la historia. De preferencia, busca algún cuento o alguna historia que requiera de poca escenografía, que se lleve a cabo en un solo espacio. Obviamente no elijas una novela muy grande, porque ¿te imaginas cuánto vas a tardar en adaptar esto? De preferencia, elige un cuento
y busca que tenga los personajes que necesitas. Pocos personajes. Ahora sí, con esto podemos elegir nuestro texto. En este caso, vamos a adaptar Corazón delator de Edgar Allan Poe. Lo encuentras en Narraciones Extraordinarias. Si no has leído Corazón delator, dale clic acá al enlace que va a aparecer por acá o por acá, no sé por dónde, pero va a aparecer. Tenemos un audio ya con el cuento del Corazón delator, para que puedas notar la diferencia entre el texto narrativo y cómo nos va a quedar al final la adaptación de teatro. Espero que ya hayas leído la historia del Corazón delator o escuchado el audio en el video que te dejé. Ahora vamos a hacer la primera parte de nuestra adaptación. Necesitamos elegir, ¿a quién crees? A los personajes. En el cuento tenemos el personaje del joven, que es el protagonista. No se dan nombres, por eso lo vamos a poner así: el joven, el viejo, que podría ser en este caso el antagonista, y salen 3 policías. En la historia de Edgar Allan Poe, todos los personajes son masculinos, pero nosotros podemos hacer cambios. Podemos poner que todos los personajes sean mujeres, o que la vieja sea mujer, el joven siga siendo hombre, y que los 3 policías sean mujeres. En este caso, elige a los personajes de acuerdo a lo que necesites para tu equipo y tus compañeros. Yo solamente por situación de que estén nivelados, voy a elegir que el joven y el viejo se mantengan, pero voy a poner 2 policías, dos policías mujeres y un policía hombre. La siguiente situación que tenemos que ver es elegir a los lugares en los que se va a desarrollar la acción. Toda la acción sucede dentro del departamento del joven y el viejo. No vamos a poner todo un departamento, y para una obra de teatro en la secundaria, simplemente con que pongamos alguna mesa, unas sillas, la cama, que ni siquiera necesita ser una cama, simplemente es el espacio donde el viejo se va a acostar. Y obviamente no podemos quitar el piso para esconder al viejo, entonces sería recomendable tener alguna especie como de baúl, o de acuerdo a los elementos que tengas, elegir en qué parte se podría ocultar un cuerpo y dejar que ahí esté el cuerpo del viejo. Simplemente trasladamos la acción a ese lugar para que el joven empiece a escuchar los latidos del corazón. Entonces vamos a poner ocultar, un lugar para ocultar el cuerpo. Otra cosa muy importante en este cuento, como ya lo conoces, te darás cuenta de que también es un cuento donde pasan situaciones muy descriptivas para el actor. Pero lo elegí porque tiene muchísima acción y quiero que veas cómo toda esa acción se puede llevar a cabo en escena, aunque parezca un poco complicado. Nos vamos a apoyar de otros elementos que utiliza el teatro, como el sonido. En el Corazón delator hay un sonido recurrente, el sonido que hace el corazón latiendo. Entonces, eso se puede grabar un sonido y lo vamos a poner en el momento adecuado de las escenas entre el sonido del Corazón delator, el tic-tac. Parece un tic-tac apagado, pero podemos poner el latido de un corazón, pum, 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 que también es una situación importante. Otra cosa que tenemos que decidir es en qué época lo vamos a dejar, si en la época de la obra original o bien lo podemos hacer actual. Yo prefiero hacerlo actual. Entonces voy a elegir que la época sea siglo XXI. Este video se está grabando en enero del 2019, así es que vamos a poner que la acción ocurre en este año, 2019. Por lo tanto, vamos a poder incorporar elementos que no vienen tanto en el texto original, pero vamos a seguir respetando la historia del texto original para hacer nuestra adaptación. Ahora vamos a ver cómo queda párrafo a párrafo
convertido el texto a teatro. Necesitamos ir analizando cada parte de la historia para poder llevarlo a hacer la transformación a obra de teatro. La adaptación de una obra de teatro, una obra narrativa a un texto de teatro, no es algo que se pueda realizar tan fácilmente. Bueno, sí se puede, pero es mejor darte tu tiempo para que esto quede bien. Ya hiciste una primera lectura de reconocimiento, ya conociste la obra, que es el audio que te dejé con la lectura del texto. Ahora vamos a ir haciendo una lectura párrafo a párrafo en donde analizamos qué elementos nos son útiles para la adaptación, cuáles no y cómo los vamos a ir distribuyendo. La historia del corazón delator prácticamente inicia con un párrafo en donde el personaje principal explica que nos va a contar una historia y explica una cuestión muy importante, que no está loco. Este primer párrafo nos da información acerca de cómo es el personaje. Es algo que podemos plasmar en la descripción del personaje cuando hagamos la adaptación. Le vamos a poner: el joven es un chico nervioso, puede ser alguien tímido, puede ser alguien muy recto y que tiene pocos amigos. Esto no es información que el público vaya a saber, es información que el actor necesita para darle vida a su personaje. Pero este primer párrafo no lo vamos a poner en nuestra adaptación. También hay que elegir cómo queremos contar la historia. En las adaptaciones no necesariamente se cuenta la historia como se cuenta en el texto narrativo. En esta ocasión yo voy a elegir contar la historia de manera lineal, empezando con la relación del viejo y el joven, y al final voy a llegar a la parte de los policías y el corazón delator, pero voy a quitar todas las escenas en donde el joven está platicándonos lo que sucedió, lo que hizo y lo que preparó. Eso no me interesa, no quiero que el público sepa nada ni prejuzgue a nuestro personaje. Entonces, el primer párrafo prácticamente es información para el actor. El segundo párrafo es lo mismo. Nos da el motivo de acción del personaje. Esto lo necesita saber el actor. El actor debe de saber que no soporta ese ojo y de ahí va a realizar acciones que demuestren que ese ojo le cae muy mal. ¿Qué es lo que viene en la información del tercer párrafo? En el cuarto párrafo simplemente explica que es muy meticuloso al llevar a cabo su obra. Eso también es información para el actor. Ahora, el punto especial del quinto párrafo es que nos explica las acciones que llevaba a cabo cada noche. Pero como nosotros lo vamos a contar de manera lineal, vamos a empezar con la parte de cómo el chico es amable con el viejo cada día, para que después se note el contraste de que no lo soporta y lo quiere matar. Podemos empezar con una escena en donde sea una conversación normal de cómo el joven está atendiendo al viejo. Y en esa escena se van a ir manifestando las situaciones que no soporta el joven respecto al ojo y al viejo. Eso lo vas a ver en el texto terminado. Ahorita simplemente es para ir tomando nota. Cuando tú leas y hagas tu adaptación, elijas tu cuento, eso es lo que tienes que ir analizando en cada historia. Este párrafo me sirve, ¿para qué me sirve y cómo elijo contarlo? Ahora, el siguiente párrafo también nos explica cómo fue llevando a cabo durante 7 días la operación y cómo siempre se calmaba y en la mañana parecía que el viejo no había notado nada. Estas son escenas. No necesitamos hacerlas 7 veces porque va a ser muy repetitivo, pero sí podemos ponerlo por lo menos 2 veces. Y también podemos poner que el joven esté desesperado porque no ha podido matarlo y que se vaya viendo cómo cada vez soporta menos al viejo. No al viejo, al ojo en sí. Después ya viene el asunto del asesinato. Aquí es muy importante que veamos el terror del viejo. Esa es la parte del actor. Va a ser muy necesario que el actor se despierta y empiece a sentir mucho miedo porque se va a morir, aunque no alcance a ver a la persona que lo va a matar. Ahora, necesitamos buscar algo que sea fácil para el asesinato. En la obra nos menciona que el viejo tenía muchísimo pánico y que
el joven de repente grita, abre la linterna y entra a la alcoba, lo derriba al suelo y le echa encima la cama. Como no vamos a tener una cama y eso va a ser más complicado, podemos elegir que sea una lucha y que el joven intente ahogar al viejo. Obviamente hay que tener cuidado en la presentación, pero bueno, eso es algo más fácil, que el actor finja que está asfixiando al viejo. Y va a haber una lucha, va a haber mucha acción y al final el viejo se muere. Incluso también puede ser que el viejo esté luchando, se caiga de la cama, se golpee en la cabeza y también con eso se muera. Tienes muchas opciones de acuerdo a lo que tú quieras adaptar. Lo siguiente es la situación de esconder el cuerpo. Obviamente en el cuento explica cómo corta la cabeza, corta las piernas, corta los brazos y lo esconde todo debajo de 3 tablas. Eso no lo podemos hacer en escena, pero sí podemos simplemente agarrar el cuerpo, arrastrarlo y ponerlo en el lugar donde lo vamos a esconder, que puede ser debajo de las sillas en donde se van a sentar los policías o en si tenemos alguna especie de caja donde quepa el actor que va a ser la persona, que va a ser el viejo, el personaje del viejo, lo pueden meter ahí. Y lo siguiente es que llega la policía. La policía llega y empieza a hacer la investigación. Al principio el actor está muy calmado y poco a poco entra el sonido del corazón. Este sonido del corazón asustado y latiendo rápido va a entrar desde la escena del asesinato y después lo volvemos a pasar en la escena de los policías. Va a ir siempre creciendo, en aumento, y esto va a provocar que el actor también empiece a estar muy nervioso, cada vez más nervioso, hasta que dice: lo confieso, yo lo maté, llévenme a la cárcel ya. Ahí se termina nuestra historia. Ahora, para que veas cómo quedó adaptado paso a paso, párrafo y adaptación de la obra de teatro, te invito a que visites nuestra web, porque ahí está el texto completo de las 2 situaciones paso a paso. Aquí te dejo el enlace, te voy a dejar el enlace al sitio web, si no está aquí, o también puede estar en los comentarios, búscalo, y ahí vas a ver cómo quedó adaptado paso a paso la historia a obra de teatro. Es importante que al hacer tu adaptación respetes las características de cómo se escribe una obra de teatro. Escribe los personajes, los lugares en los que se desarrolla, las acotaciones, que son las indicaciones para el actor. Las acotaciones nunca se dicen. He visto varios videos en donde los estudiantes están representando una obra de teatro y leen las acotaciones. Él se levanta y se ríe. No, esa es una indicación para el actor. El público no la debe saber. Simplemente se nota la acción. El actor se levanta y se ríe. Nadie necesita decirlo. Entonces, ten cuidado con eso. Hay que escribir los personajes, lugares en los que se desarrolla, los cambios que se necesitan para la acción, las escenas y respeta el uso de diálogos. Hay que escribir el guión antes de cada diálogo, el nombre del personaje y bueno, no si el personaje termina de hablar, hay que escribir en el siguiente renglón la participación del otro personaje. Pero como te digo, todo eso está en el sitio web, visítalo y ahí vas a ver el ejemplo perfecto de cómo ir adaptando una obra narrativa a una obra de teatro. Y realmente esto puede aplicar para cualquier obra narrativa, para leyendas, para cuentos o para novelas. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, dale like al video, suscríbete al canal de Estudia y Aprende y sobre todo, compártelo con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea.